El cursor parpadeaba sobre la última palabra, un punto final digital latiendo como una vena expuesta en mitad de la página en blanco. Tu genialidad es innegable, pero es caótica. Yo le doy forma. Yo soy el marco que necesita tu lienzo para ser comprendido, para ser valioso. Leí la frase 1, 2, 3 veces, dejando que el veneno se absorbiera lentamente. No era parte del borrador oficial del libro sobre mi obra. Era un mensaje personal de mi marido, Adrián, para la autora del libro, la joven y prometedora crítica de arte, Sofía. La pantalla de la tablet, fría y lisa bajo mis dedos, se sentía como la pulida superficie de una lápida. Mi nombre es Marina, tengo 34 años y soy artista. No es una profesión, es una condición. Vivo y respiro en el espacio que existe entre la forma y la idea, la materia y el significado. Mis instalaciones y performances son mi lenguaje, la forma en que disecciono el mundo para entenderlo. Mi vida, al igual que mi obra, siempre ha sido una construcción deliberada, el estudio impecablemente desordenado para proyectar una imagen de genio accesible, la imagen pública cuidadosamente cultivada para ser enigmática pero no alienante, y el matrimonio con el marchante de arte más brillante y apuesto de la ciudad, Adrián. Él no solo era mi marido, era, o eso creía yo, mi simbionte. Mi musa masculina, como le gustaba llamarse a sí mismo con una sonrisa irónica que ahora entiendo que era condescendiente. El hombre que traducía mi caótica creatividad en contratos millonarios, críticas elogiosas y exposiciones con entradas agotadas. El descubrimiento de la traición fue un proceso lento y metódico, casi arqueológico. Adrián había dejado su portátil abierto en la cocina, pidiéndome que buscara una factura para el contable. Un acto de descuido tan impropio de él, un hombre que protegía su vida digital con la ferocidad de un dragón. La factura no estaba donde dijo. Y entonces vi la carpeta. Proyecto Marina, SV. Mis iniciales y las suyas. Mi primer pensamiento fue de gratitud. Qué bien, está organizando las notas de Sofía. Abrí el primer documento. Una transcripción de una entrevista. Pero las preguntas de Sofía eran extrañas. Se desviaban de mi obra para centrarse en mi psique, en mi relación con Adrián. ¿Crees que la estabilidad de tu matrimonio es un ancla o una jaula para tu creatividad? ¿Cómo influye la perspectiva comercial de Adrián en la pureza de tu concepto inicial? Eran preguntas que una crítica podría hacer, pero el tono era íntimo, casi invasivo. Una extraña curiosidad me impulsó a seguir. Fue entonces cuando encontré los registros de chat. No eran sobre mi arte. Eran sobre mí. Leí durante una hora, inmóvil en la silla de la cocina, mientras el sol de la mañana se arrastraba por el suelo de mármol. Vi cómo me deconstruían, me analizaban como a una de mis propias obras, pero sin la más mínima empatía. Ella no crea, canaliza, había escrito Adrián. Es un torrente de emoción pura, pero sin un cauce, se desbordaría y se perdería. Ese cauce soy yo. Entiendo, respondió Sofía. Su obra es prelingüística, casi salvaje. Tú le das la gramática para que el mundo pueda leerla. Eres Pigmalión y ella es tu Galatea. Se habían repartido los papeles en una mitología barata y egocéntrica, y a mí me habían relegado al papel de una escultura de marfil, hermosa pero inconsciente. Y la traición no era solo intelectual. Entre las discusiones sobre la semiótica de mi obra, planeaban sus encuentros. Necesito discutir contigo la fase postestructuralista de Marina. El café de la Rue de Lille a las 4, escribía él. Y ella, perfecto. Así podemos deconstruirla sin su presencia intimidante. La última pieza del puzzle fue una carpeta de fotos. Imágenes borrosas de ellos en cafés, en galerías. Y una, perfectamente nítida, que me heló la sangre. La mano de Sofía, joven, con las uñas pintadas de un rojo intenso, descansaba sobre la de Adrián. Y debajo de sus manos, sobre la mesa de una terraza, había un catálogo abierto de mi última exposición, Eco y Narciso. Sus manos estaban posadas justo sobre una fotografía de mi rostro, reflejado hasta el infinito en una de mis instalaciones de espejos. Era una imagen de una crueldad simbólica tan perfecta que podría haberla creado yo misma. Cerré el portátil.
Un zumbido sordo llenó mis oídos. El corazón me martilleaba, un ritmo pesado y primitivo. Caminé descalza hasta mi estudio, un enorme espacio industrial de techos altos y paredes blancas que siempre había sido mi santuario. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como estrellas diminutas. Mis obras a medio terminar me rodearon como un jurado silencioso. Me dejé caer al suelo, el frío hormigón contra mi piel. Y por un momento, la artista desapareció y solo quedó la mujer. Un sollozo seco, sin lágrimas, se escapó de mi pecho. El dolor era físico, una presión en el centro del esternón. Y entonces, en medio de la asfixia, ocurrió el milagro. La alquimia del arte. Miré a mi alrededor. Miré una estructura de espejos rotos y vi el reflejo fragmentado de sus mentiras. Miré un montículo de cables de fibra óptica que se iluminaban y oscurecían imitando la respiración, y vi el sistema nervioso de su engaño. Miré las palabras en la pantalla de mi mente y ya no vi solo una traición. Vi tipografía. Vi la cadencia de sus frases como un poema oscuro. Vi la composición de sus manos entrelazadas sobre mi rostro. El dolor no desapareció, pero encontró un recipiente. Se transformó en material. En materia prima. Mi respuesta no sería una escena de un drama doméstico. Sería mi obra maestra. Las siguientes semanas fueron una fiebre. Me encerré en mi estudio con una disciplina monástica. Mi asistente, Leo, me miraba con una mezcla de admiración y miedo. Marina, tienes que descansar, me decía, dejándome una bandeja con comida que apenas tocaba. El descanso es para los artistas que no tienen nada que decir, Leo, respondía yo, sin apartar la vista de mi trabajo. Adrián, por supuesto, estaba encantado con mi nueva obsesión. Cariño, estás ardiendo, me dijo una noche, entrando en el estudio. Su mirada recorrió el espacio, lleno de nuevos y extraños objetos, con el brillo de la codicia en los ojos. Esta es la energía que te convierte en una leyenda. Sabía que el proyecto del libro te inspiraría. Tu musa ha vuelto con fuerza. Sonreí, una máscara de normalidad. No tienes ni idea, Adrián. Comencé a coleccionar los artefactos de su engaño. Imprimí sus conversaciones en enormes rollos de papel de lienzo. Contraté a un artesano del neón para que transformara los datos del GPS de su coche en mapas de luz. Las líneas rojas brillantes trazaban sus viajes recurrentes al apartamento de Sofía en el Distrito 6. Instalé un software en su teléfono y empecé a grabar sus llamadas. Su voz, tan familiar, se convirtió en un objeto de estudio. Estoy en una cena con un coleccionista, mi amor. La reunión se ha alargado, cielo. Cada mentira era una pincelada. Aislaba su voz, limpiaba el ruido y reproducía las frases en bucle, creando una banda sonora ambiental, una letanía de su falsedad. Un día, Adrián me encontró de pie frente a una pared cubierta con cientos de pequeñas cajas de cristal, como un gabinete de curiosidades macabro. Dentro de cada caja, había un objeto, una servilleta de papel con el logo de un café, una entrada de cine rota por la mitad, una flor seca, un mechón de pelo rubio que encontré en su abrigo. ¿Qué es esto, Marina?, preguntó, genuinamente fascinado. ¿Un nuevo estudio sobre la memoria y los objetos? Es brillante. ¿La textura, la repetición? Estás llevando el concepto del objet trouvé a otro nivel. Algo así, respondí, mi voz era un susurro. Es sobre la anatomía de una relación. Sobre las pequeñas cosas que la construyen. Y las que la destruyen. Él asintió, con aire profesoral, completamente ajeno a que estaba admirando los restos de su propia traición. Absolutamente brillante. El mercado va a enloquecer. Tenemos que anunciar tu próxima exposición. El mundo necesita ver esto. Esperé al momento perfecto. Una cena en un restaurante de lujo, con la élite del mundo del arte parisino susurrando en las mesas cercanas. Adrián estaba en su elemento, exultante, presumiendo de la expectación que se estaba generando. Solo necesito un título, cariño, dijo, inclinándose sobre la mesa, su voz era una conspiración emocionada.
algo provocador, algo que los haga hablar durante meses. Dejé mi copa de vino sobre la mesa. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo su mirada, sintiendo cómo el poder cambiaba de bando. Le ofrecí la sonrisa más sincera y depredadora de la que fui capaz. Ya lo tengo. Se llamará anatomía de una traición. Vi la palabra traición aterrizar en su mente. No hubo pánico, no hubo un destello de reconocimiento. Solo una breve pausa, una chispa de confusión, seguida de una lenta sonrisa de pura admiración comercial. Anatomía de una traición, repitió, saboreando las palabras como si fueran un vino caro. Joder, Marina. Es arriesgado. Es polémico. Es genial. Me encanta. Estás convirtiendo un concepto universal en alta cultura. No sé de dónde lo has sacado, pero es absolutamente perfecto. Asentí lentamente, tomando otro sorbo de vino, el líquido rojo como la sangre. Sí, dije. Yo también lo creo. Es perfecto. Los días que precedieron a la inauguración fueron un torbellino de actividad controlada. Mi estudio se transformó en una colmena, con técnicos, montadores y asistentes moviéndose con un propósito febril que yo orquestaba desde el centro, en un estado de calma sobrenatural. Yo era el ojo del huracán. Mientras ellos sudaban para montar las estructuras, tender kilómetros de cable y colocar cada pieza con precisión milimétrica, yo supervisaba cada detalle, no como una artista nerviosa, sino como una general antes de la batalla. Adrián intentó entrar varias veces, pero le negué el acceso con una sonrisa enigmática. La obra debe permanecer pura hasta la noche del estreno, le dije. Ni siquiera su musa puede profanar el espacio sagrado antes de tiempo. Él, halagado por la referencia, aceptó con una sonrisa indulgente, interpretando mi secretismo como un capricho de genio. La noche antes de la inauguración, insistió en un recorrido privado. Solo para mí, suplicó. Necesito entender la narrativa antes de explicársela a los coleccionistas. Accedí. Fue una tortura exquisita. Lo guié a través de las salas tenuemente iluminadas de la galería, donde las piezas principales estaban cubiertas con sábanas de lona blanca, como cuerpos en una morgue. Se detuvo ante la pared donde colgaban los enormes lienzos impresos, aún velados. Siento una energía textual aquí, dijo, acercándose y entrecerrando los ojos como si pudiera ver a través de la tela. Estás explorando la deconstrucción del lenguaje, ¿verdad? La palabra como objeto, despojada de su significado. Es audaz, Marina. Muy audaz. Asentí en silencio. Él no veía el lenguaje despojado de significado, sino el significado que lo destruiría. Luego pasamos bajo las estructuras de neón apagadas. Él gesticuló hacia las formas retorcidas. Esta cartografía del deseo es una representación de las conexiones invisibles en la metrópolis moderna. Los caminos que nos unen, las relaciones que forman la psique de la ciudad. Universal. Poderoso. No universal, pensé yo. Dolorosamente específico. Cada tubo de neón era un viaje que él había hecho hacia ella. Finalmente, se detuvo en el centro de la sala principal, donde los altavoces colgaban del techo como estalactitas negras. Y aquí, el silencio es abrumador. Una instalación de sonido basada en la ausencia. Fascinante. Juegas con la expectativa del público. La ausencia es solo una forma de presencia, Adrián, dije, y por un instante creí que vería un destello de verdad en mis ojos. Pero no vio nada más que a su brillante esposa, la artista, a punto de darle otro triunfo. Me dio un beso en la frente. Mañana, el mundo volverá a postrarse a tus pies, susurró. Y yo estaré allí para asegurarme de que paguen por el privilegio. La noche de la inauguración llegó. La galería estaba abarrotada, un mar de rostros importantes del mundo del arte. Críticos con gafas de diseño, coleccionistas alemanes de rostro severo, curadores del MoMA y de la Tate, artistas rivales con sonrisas falsas y socialites vestidas de negro. El aire vibraba con champán, perfume caro y la cacofonía de las conversaciones pretenciosas. Yo me movía entre ellos, un espectro sereno en un vestido de seda rojo sangre. Recibía felicitaciones por una obra que aún no habían visto.
Entonces los vi entrar. Adrián, radiante en un traje a medida, y Sofía a su lado, con un vestido blanco que era una declaración de inocencia casi insultante. Se movían por la sala como los anfitriones, aceptando elogios en mi nombre. Él ponía su mano en la espalda de ella con una familiaridad posesiva. Se detuvieron a hablar con un importante crítico suizo. La obra de Marina ha alcanzado un nuevo nivel de honestidad brutal, decía Adrián, con su voz de barítono resonando con autoridad. Ha destilado la traición, un concepto tan banal, y lo ha convertido en alta filosofía. Sofía asentía, con una mirada de adoración intelectual. Su genio radica en su capacidad para universalizar su experiencia personal. Es lo que la distingue. Yo los observaba desde el otro lado de la sala, con una copa de champán en la mano. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Estaban escribiendo la crítica de su propia ejecución. A las 9 en punto, las luces principales de la galería se atenuaron. Un murmullo de expectación recorrió la multitud. Mi momento había llegado. Las lonas blancas que cubrían las piezas cayeron al suelo simultáneamente, con un sonido suave y coordinado. La primera fase de la exposición fue revelada. Las paredes de la primera sala estaban cubiertas por lo que parecían ser enormes tapices de texto abstracto. La gente se acercó, curiosa. Entonces, un interruptor invisible se activó y decenas de luces negras instaladas en el techo inundaron la sala con su brillo violeta. Y el texto, tratado con químicos especiales, cobró vida. Eran los chats. Sus conversaciones de Signal, impresas en tipografía elegante, cubrían las paredes del suelo al techo. Al principio, la gente leía fragmentos al azar, como si fuera arte conceptual. La palabra como objeto, oí murmurar a alguien. Pero entonces, un joven artista leyó una frase en voz alta a su amigo, «Eres Pigmalión, y ella es tu Galatea». ¿Adrián? El nombre flotó en el aire. Los susurros comenzaron a extenderse como un reguero de pólvora. Las cabezas se giraron. La gente empezó a buscar los nombres, Adrián, Sofía, Marina, y la narrativa completa de la traición se desplegó ante sus ojos. Vi el rostro de Sofía palidecer mientras leía sus propias palabras de adulación y desdén convertidas en una pieza de museo. Me dirigí a la segunda sala, y la multitud me siguió, en un silencio atónito. Con un zumbido eléctrico, los tubos de neón cobraron vida, inundando el espacio con una luz roja y agresiva. Eran los mapas. Intrincadas redes de líneas brillantes. En la pared, una placa de museo rezaba, Ruta de la Musa, octubre-diciembre 2024. Neón y datos GPS. Adrián se quedó paralizado, mirando un mapa particularmente denso que mostraba un trayecto repetido una y otra vez desde nuestra casa hasta una dirección en el distrito 6. Vi a Sofía mirar el mapa, luego a Adrián. La sangre abandonó su rostro. Reconoció el mapa de su propia calle. Y entonces, comenzó la tercera fase. La instalación de audio. Un silencio, denso y opresivo, se extendió como una mortaja sobre la galería atestada. Cada conversación se extinguió, cada murmullo se disipó, dejando tras de sí un vacío sónico que anticipaba algo trascendental. Entonces, invadiendo esa quietud expectante, la voz de Adrián resonó en el espacio. No era un grito desgarrador, ni un alarido histérico. Era su tono habitual, su cadencia familiar, la inflexión íntima que reservaba para nuestras conversaciones telefónicas nocturnas. La reunión se ha alargado, cielo. No me esperes despierta, declaró la voz, aparentemente despreocupada, pero cargada de un peso oculto. La frase, cruelmente familiar, se repitió una y otra vez, emergiendo de altavoces ocultos, perforando el silencio con su insidiosa monotonía. Luego, como una sombra que se desliza en la luz, otra frase se unió al coro, tejiendo un contrapunto escalofriante de engaño y traición. Estoy en una cena con un coleccionista, mi amor. Sí, uno muy aburrido, mintió la voz, su tono condescendiente resonando con una falsedad calculada. Poco después, una tercera voz se sumó a la macabra sinfonía, seguida por una cuarta, cada una contribuyendo con su propia variación de la mentira. Sus engaños, meticulosamente grabados y reproducidos en un bucle implacable,
se entrelazaron en una cacofonía discordante de traición, una tortura auditiva que exponía la fragilidad de la verdad. La gente, visiblemente perturbada, se tapaba los oídos con las manos, no tanto por el volumen ensordecedor, sino por la brutalidad descorazonadora del contenido. Era la banda sonora inconfundible de la infidelidad, una confesión pública de la deslealtad. Y Adrián, visiblemente demacrado, estaba parado en el centro de la sala, como un ciervo atrapado en los faros, forzado a escuchar su propia alma podrida expuesta para que todos la oyeran, la vergüenza pintada en cada línea de su rostro. Finalmente, con un gesto estudiado, guía a la audiencia, ahora en un estado de silenciosa conmoción, hacia la pieza central de la exposición, el gabinete de curiosidades, que antes permanecía discretamente a la sombra, ahora brillantemente iluminado por focos implacables. Cientos de cajas de cristal relucían bajo la luz, cada una conteniendo un artefacto aparentemente insignificante, un fragmento tangible de su romance. Y ahora, para completar la narrativa, cada objeto estaba acompañado de una etiqueta meticulosamente impresa, como en un museo de historia natural, catalogando cada detalle con una precisión quirúrgica. Servilleta de papel, café de Flore, 14 de octubre. Anotaciones sobre la ansiedad de la influencia, de Bloom, garabateadas durante una discusión particularmente acalorada. Entrada de cine arrugada, El Amour fou, 22 de octubre. Anotado como la película favorita de ella en su letra cursiva. Mechón de pelo rubio, fino y delicado. Encontrado en la solapa de su abrigo, descubierto con inquietante sorpresa el 5 de noviembre. Era la prueba irrefutable. La evidencia material concreta, presentada con una frialdad clínica. La anatomía completa y desapasionada de su traición, expuesta con una crudeza implacable. Cada objeto, cada etiqueta, contaba una historia de engaño y deslealtad. Todo el mundo en la galería se giró simultáneamente, como movido por un único resorte invisible, para mirar a Adrián y Sofía. No hubo gritos de indignación, ni acusaciones furiosas lanzadas en el calor del momento. Solo un silencio colectivo, un silencio pesado y sentencioso, que pesaba sobre la sala como una nube de juicio. En ese espacio cargado, eran las dos únicas personas en la sala que no eran meros espectadores pasivos. Eran las piezas centrales involuntarias de la exposición, los protagonistas de un drama que se desarrollaba ante sus propios ojos. Sofía, con el rostro bañado en un torrente de lágrimas silenciosas, se abrió paso a empujones entre la multitud horrorizada, escapando del escrutinio público y huyendo de la galería como si escapara de un incendio. Adrián, sin embargo, permaneció inmóvil, congelado en su lugar como una estatua de sal, un hombre petrificado por la magnitud de su propia transgresión, su rostro una máscara de horror y comprensión absoluta. Sus ojos, llenos de un miedo primario, finalmente encontraron los míos a través de la sala abarrotada, y en ellos vi el colapso total de un universo personal, la desintegración de todas las certezas. Fue entonces cuando el anciano crítico suizo, reverenciado y temido por igual, el hombre cuyo veredicto podía hacer o deshacer una carrera artística con una sola frase, comenzó a aplaudir. No fue un aplauso educado y superficial, reservado para las actuaciones mediocres. Fue un aplauso lento, deliberado, rítmico como el tic-tac de un reloj que marca el tiempo hasta una ejecución. Un reconocimiento tácito de la verdad brutal expuesta. Un instante después, otra persona se unió al aplauso vacilante, y luego otra, y en cuestión de segundos, la galería entera estalló en una ovación atronadora, un rugido ensordecedor de aprobación y reconocimiento. No sonreí ante el triunfo. No hice una reverencia modesta. Simplemente permanecí allí, erguida y estoica, en el centro exacto de mi obra maestra de la venganza, y asentí lentamente, una sola vez, como un sello de aprobación final. Mi performance, meticulosamente planeada y ejecutada, había terminado. La gente me rodeó en una nube entusiasta, tocándome el brazo con admiración, felicitándome con efusión por mi aparente valentía. ¡Qué valentía!, exclamaban. ¡Qué honestidad desarmante!, decían otros. Es la obra más brutalmente vulnerable que he visto en mi vida. Escuché las palabras, pero no las sentí realmente. No se trataba de vulnerabilidad autoimpuesta, ni de una búsqueda de empatía. Se trataba de poder puro y sin adulterar.
Se trataba de tomar los fragmentos rotos de la narrativa que ellos, Adrián y Sofía, habían intentado crear sobre mí, de recoger los pedazos esparcidos de mi reputación destrozada y forjar con ellos un arma poderosa. Cuando la galería finalmente se vació de su bulliciosa multitud, me quedé sola en medio de mi obra maestra de la traición expuesta. Las luces de neón zumbaban suavemente, creando un halo espectral alrededor de las instalaciones. La voz grabada de Adrián continuaba susurrando sus últimas mentiras en el eco fantasmal de la sala vacía, una cantinela fantasmal que ahora sonaba patética y hueca. Había tomado el dolor más feo y personal, el veneno corrosivo de la traición, y lo había transformado, no solo en arte, sino en leyenda. Estaba sola, sí, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía una escultura pasiva, moldeada y manipulada por las manos de otros. Me sentía como la escultora activa, la creadora de mi propio destino. Y, sobre todo, me sentía libre.